Bueno, vamos a entrar en contacto vía Zoom con un consultor político importante. Hace 37 años que viene analizando todo el contexto político de las distintas facetas que hemos tenido y que han pasado por nuestra Argentina. Además es especialista de opinión pública, pero también de campañas electorales y de comunicación de gobierno. Estoy hablando del señor Carlos Fara, que está con nosotros. ¿Cómo le va, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bien, bueno, agradecido por esa importante, devolución de lo que ha sido este año, que la compartió con muchos periodistas, entendemos lógicamente, y queremos nosotros conocer, ¿realmente le fue bien a Milei? ¿Va a festejar este cumpleaños, como dicen? Bueno, yo diría que termina el primer año consolidado, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta el contexto del cual partió, un Milei que no solamente enfrentaba una crisis económica, sino que además enfrentaba un interrogante importante respecto de si estaba, digamos, a la altura de las circunstancias, teniendo en cuenta su falta de experiencia política previa y su falta de experiencia de gestión estatal. Y creo que, teniendo en cuenta que es el gobierno más débil políticamente desde el 83, logró poder avanzar en algunas reformas importantes y además evitar que le voltearan dos vetos en temas sensibles. Sí. De manera que, con todos los interrogantes que presentaba al arranque, el gran interrogante sobre la gobernabilidad, creo que termina este primer año, digamos, suficientemente consolidado como para empezar el segundo año con una expectativa positiva, ¿no? Ahora, Carlos, la verdad que llama la atención eso, porque claramente entendemos que la oposición siempre va a buscar fogonear ante algunas situaciones que muy delicadas, que han sido el tema que se ha tratado, educación, jubilados, entre otras cosas. Pero digo, esto llevaba también con el factor económico a pensar de que podríamos llegar a un diciembre con el pueblo afuera, molesto, porque realmente la mejora económica en el bolsillo del argentino no se vio. Entonces, ¿qué pasa ahí con eso? Bueno, a ver, en primer lugar, tener en cuenta que la paciencia social podía producirse en función de dos cuestiones. Primero, cómo la gente, digamos, percibía el año pasado, antes de la elección, cuál era la situación de la Argentina, que es la mayoría, más allá de a quién votaba, entendía que la Argentina traía problemas de larga data, que ganara quien ganara iba a tener que tomar decisiones que eran antipáticas y que los resultados iban a tardar mucho en llegar. Yo creo que esto ya era un amortiguador para cualquiera que ganara, pero particularmente en el caso de Milei, teniendo en cuenta su falta de experiencia. Creo que a esto hay que agregarle precisamente esto, que es seguramente, digamos, la sociedad decidió correr un riesgo al votar a Milei, porque, digamos, por estos factores que estamos comentando. Sí. Y desde ese punto de vista era más probable que le diera como más changüí, por decirlo popularmente, a alguien que no tuviera experiencia que a alguien que sí la tuviera. Y finalmente, bueno, digamos, llegando a este fin de año con una inflación muchísimo más baja que como arrancó, con un dólar blue estabilizado, que sabemos que siempre es un termómetro social importante, digamos, con alguna incipiente reactivación, me parece que lo que el gobierno logró es comprar tiempo. Bueno, obviamente veremos qué pasa el año que viene, pero por lo pronto, digamos, todo eso amortiguó la posibilidad de una reacción social. ¿De qué va a depender, digo, que el año que viene no se dé vuelta esto, ¿no? Con lo que estamos cerrando ahora, que la verdad, para algunos era algo que tal vez se iba a mostrar cerca de las fiestas, inclusive, y vemos que hay una tranquilidad en la sociedad. Sí, totalmente. En el tema social yo creo que el gobierno hizo dos cosas, ¿no? Primero, logró modificar el esquema de distribución de dinero por parte de los planes sociales, lo cual eliminó la intermediación y eso le quita poder a los movimientos sociales. Segundo, efectivamente, tal cual él lo dijo en más de una oportunidad, la única billetera que iba a estar abierta era la del área social, y efectivamente es así. Por lo menos la asignación universal por hijo se incrementó por encima de la inflación. Y en tercer lugar, creo que hubo mucha dureza respecto a la advertencia a los movimientos sociales en cuanto a el tema seguridad, ¿no? Por lo cual
Todo Sí. esto me parece que desarticuló por completo cualquier tipo de protesta. Y yendo a tu pregunta en lo concreto, bueno, acá dependemos de dos cosas. A ver. Primero, que efectivamente el esquema económico que el gobierno diseñó Mm. sea sustentable, ¿no? Digamos, algunos tienen dudas. En estas horas, digamos, hemos escuchado un gurú de Wall Street diciendo que la Argentina en algún momento va a una devaluación inexorablemente Mm. porque el esquema no es sustentable. Veremos. Y la otra, que no sabemos, es un mundo muy inestable, ¿no? Digamos, con Trump Sí. que recién asume, con Trump que se vuelve proteccionista. Bueno, toda una serie de interrogantes que yo te diría, todo esto va a depender también de si en el mundo no hay un martes 13 que le desafíe el esquema económico a Milei, un poco como le pasó a Macri en el 2018, ¿no? Ujú. Bueno, estables entonces tranquilos hasta el próximo año, pero además de eso tenemos que decir que a todo esto, bueno, la gente, si bien ha sostenido esta situación, hay quienes empiezan a plantear lo que están sosteniendo no es la casta, sino más bien la clase media. ¿Está desapareciendo la clase media? Bueno, a ver, estos procesos de ajuste siempre son regresivos, ¿no? En materia de ingresos. Está claro que una clase media o los de clase media que tenían algunos ahorros en dólares están tratando de sostener su nivel de vida. Eso hizo que el dólar se planchara, con lo cual, digamos, los dólares que tenía ahorrados rinden menos, claramente. Sí. Me parece que lo que sostiene, digamos, en la opinión pública al gobierno de Milei es la expectativa, no la realidad. Eso, tarde o temprano, en algún momento, si el esquema no genera un nuevo sistema de recuperación económica, obviamente se puede quebrar. Y por el otro lado, tener en cuenta que más allá de cómo subsista la clase media en los próximos meses, después hay todo un interrogante respecto de cuán concentrador de riqueza es este modelo, ¿no? Digo, efectivamente, se favorece minería, Sí. vaca muerta, etcétera, pero bueno, todos sabemos, digamos, que eso, pues ya lo vivimos por experiencia en otros momentos, no genera un derrame sobre la mayoría de la sociedad, y el sector agropecuario, digamos, está con algunos interrogantes también respecto de la rentabilidad, ¿no? Claro. Carlos, por otro lado, entonces vamos a decir, recordando, digo, el debate, ¿no? En la izquierda con Bregman diciéndole gatito mimoso. De gatito mimoso no tuvo absolutamente nada en No. en este primer año. Fue un gran león, realmente. Totalmente ¿O así. no? Sí, Así sí, fue. sí, totalmente. Si hay algo que lo distingue, es claramente, digamos, que su carácter obviamente se impuso en todo el año, y que Milei convirtió eso también en una estrategia de posicionamiento Ujú. para que nadie le quepan dudas que cuando uno ve a Milei vea la palabra cambio al mismo tiempo, ¿no? Claro. Cambio profundo, sin duda. Bueno, comunicó bien, eso le sirvió también porque expuso muchas situaciones en esto de encontrarnos con planes que tenían personas que no correspondía que lo tuvieran, bueno, un montón de situaciones que también en el área social muy sensible lo fueron exponiendo. ¿Eso sirvió mucho? Sí, a ver, yo creo que, yo te diría que el esquema de confrontación y agresividad, creo que en este primer año le sirvió, porque el presidente tenía que sobreactuar su actitud frente a, digamos, el gasto improductivo del Estado, de manera que no cupieran dudas de que se venía un gran cambio, ¿no? Que no Sí. era un cambio tibio como el que él califica, es de vuelta a la era de Macri. Ajá. Me parece que lo que sí creo que vamos a ver ese estilo y esa estrategia por parte de Milei los 4 años. Yo no creo que Milei se modere en algún momento, no solo por personalidad, Sí. insisto, porque esto tiene que ver con una estrategia política y de comunicación que lo vemos o que lo hemos visto en Bolsonaro, en Bukele, en Trump, de manera que eso no creo que cambie, creo que forma parte del ADN del mismo proyecto político. Bien, también pregunto, en la escena política ahora la aparición de Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, algunos dicen, esto ya inclusive es arreglado, le sirve a Milei. No sé si es arreglado o no, pero ¿le sirve de alguna forma?
Mira, le sirve primero porque en la lógica de Milei necesita tener un antagonista para marcar cuál es el blanco negro ideológico de la política argentina. Y que no salga más nadie, además, digo, ¿no? Claro, totalmente así, Claro. digamos, como se dice en el box, segundos afuera, ¿no? Digamos, Sí. ni Massa, ni Macri, ni Lustó, digamos, pueden ser protagonistas de esta historia. Claro. Luego, si el manual te indicaría que si vas a elegir un antagonista, elijas a alguien que tenga suficientemente imagen negativa, que es el caso de Cristina. Ujú. Y en tercer lugar, que no Sí. solamente, digamos, Cristina tenga esas características, sino que además lo ayude en la medida en que lo cual obtura la posibilidad de que haya una renovación peronista, ¿no? Dentro del espacio. De manera que si hay una renovación, tendría figuras que pudiesen ser más competitivas electoralmente mirando para 2025-2027. Si Cristina está, eso no va a suceder. Y el otro detalle también a tener en cuenta es el hecho que Cristina, digamos, de alguna manera, al poder controlar el peronismo, kirchnerismo, también ser jefa de la oposición le garantiza a Milei la negociación en algunos puntos que le interesan, como por ejemplo el tema de la Corte Suprema. Claro, exactamente. Bueno, delicado ese tema. Ahora, en lo que respecta a gremios, digo, logró dominar un poco la situación. Vemos que además Buenos Aires ya no está sitiado, cortado siempre. Hay una tranquilidad que ha generado también esta impronta que ha tenido este gobierno, que ha mostrado que pudo dominar la calle, vamos a decir, que antes la tenían claramente los gremios, la tomaban todo el tiempo. Sí, totalmente, y los movimientos sociales, por lo que comentábamos antes, en el caso gremial yo creo que la CGT comprendió que estábamos en otra etapa, ¿no? La CGT histórica, digamos, por siempre es más negociadora, digamos, es más realista respecto del contexto. Creo que los líderes sindicales saben que la propia base no bancaría un gran conflicto con el gobierno, ¿no? Que por un lado, digamos, de alguna manera está bajando la inflación y se ven expectativas. Unas bases que algunos de ellos seguramente votaron a Milei, por lo menos en la segunda vuelta, y desde ese punto de vista, al leer esa realidad, digamos, prefieren ir a una instancia negociadora. De hecho, recordemos que ha habido una tibia reforma laboral y no ha habido reforma sindical, lo cual, digamos, es todo un mensaje de Milei a el sindicalismo, por lo menos de la CGT. Perfecto. Última, Carlos, sabemos que está con poco tiempo también, pero agradecemos obviamente esta posibilidad y está relacionado con lo que se viene. Vamos a decir, hay intermedias en algunas provincias, pero la nacional va a ser en octubre. Falta mucho. De todas formas, se está preparando el sector del libertario, armando ya sus partidos en distintas provincias. En Salta ha sido una también, y acá ha tenido obviamente una importante elección. Llevó adelante en su momento Milei, ¿no? Con más del 60% en algunos lugares de gente que lo ha votado y lo ha acompañado, ¿no? ¿Cómo ve lo que puede presentarse para el año que viene? Va a depender mucho del contexto económico, seguramente. Seguramente así. A ver, yo lo que creo es, primero, los gobernadores que adelantan, como el caso de Salta, o por lo menos que no hacen coincidir con la fecha en la nacional, me parece que cada uno defender su terruño y después, digamos, si en lo nacional le va bien a Milei, bueno, es como negocio de Milei, independientemente del negocio de los gobernadores, por lo menos de los dialoguistas. Todo indica, digamos, que el gobierno entra al segundo año con cierto optimismo. Si efectivamente 2025 es un año de menor inflación, alguna recuperación salarial real digamos, superior al momento en el cual Milei asumió, y hay alguna reactivación económica, eso va a generar un clima de cierto optimismo y le va a favorecer al gobierno para la elección de medio término. Y yo te diría, independientemente de los porcentajes, etcétera, yo creo que es el gran temor, ¿no?, de todo presidente, sobre todo, digamos, no peronista, de salir triunfante de la elección de medio término, por lo menos para garantizarse un tránsito más tranquilo en la segunda mitad del mandato. Bien, vamos a volver a hablar en algún momento el año próximo, seguramente, Carlos, más cerca de la elección nacional. Le agradecemos mucho el tiempo. No, por favor, que tengan linda noche. Un gusto, hasta luego.
Carlos Fara recién con nosotros. Vamos al primer corte, ya volvemos. Vamos a tocar también un tema relacionado con el municipio del Valle de Lerma, puntualmente de Cerrillos, así que ya volvemos.